Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres desde el programa ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hará usted después de escuchar esta hermosa enseñanza que Dios nos premió para esta hora, para compartir con los amigos, amigas, hermanos, hermanas que están del otro lado? Bienvenido una vez más a este programa que ya por la inmensa misericordia de Dios estoy en 10 años de programación. Todo gracias a los méritos del Espíritu Santo que me acompaña con el operador de la radio, nuestro hermano Pastor Miguel, para que el programa cada sábado salga mejor. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, que también es mi Dios. Vayan buscando los amigos que están del otro lado, hermanos. Lucas capítulo 15. Hoy quiero dar una enseñanza sobre el valor, la importancia que tiene un alma para el Señor. Pero antes vamos a orar. Dios bendiga a todas las radios que sacan el programa en directo, en diferido, como ser aquellas radios también que están en el exterior, entre ellas Radio Milagros de Chile, Canal 100 de Guatemala, de la ciudad de Quetzal, y todas las radios cristianas de aquí, de mi hermoso país, Argentina. Ningún hijo, ninguna hija de Dios que entró en prueba murió en ella. Le doy algunos ejemplos. José salió del pozo, Job salió de su proceso, David salió a la batalla y le venció a su Goliat, Daniel salió del foso de los leones, Sadrach, Mesac, Abednego salieron del horno de fuego, Jeremías salió del pozo, de la cisterna, Elías salió de la cueva, Jonás salió del pez, Moisés salió de Egipto, Lázaro, para hacer algo de aquí del Nuevo Testamento, salió de la tumba. Mi Señor Jesucristo no lo pudo retener la cruz, menos la tumba, y Él vive. Así que tus pruebas van acompañados con la hermosa persona del Espíritu Santo. El mundo veía a Abraham como un mentiroso, quizás un hombre que iba a fallar, pero Dios lo veía como un padre de la fe. Yo no sé cómo te está viendo el Señor en esta hora. Bendito sea su nombre. A Moisés el mundo lo veía, el mundo faraónico, Egipto lo veía como un asesino, pero Dios lo estaba viendo como el libertador de su pueblo. A Esther, esta mujer, esta esclava que se crió allá en lo que es hoy Irán, el mundo la veía como una campesina, pero Dios la veía como una reina. Yo no sé cómo te estás mirando tú o cómo el mundo te está viendo, pero de todo esto hay algo hermoso. Dios te ve de otra forma. Él te ve con los ojos del Omnipotente. No importa cómo el mundo, tu amigo, familiares te vean, no importa. Lo importante aquí es cómo te ve el Señor. Vayamos a Lucas y luego oramos. Dice las Escrituras, capítulo 15 en el Nuevo Testamento de Lucas, dice que se acercaban a Jesús. ¿Quiénes se acercaban? Los pecadores, los publicanos, y también los fariseos y los escribas, aquellas personas que criticaban a Jesús, como vio que hay muchos criticones, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y decían en su pensamiento, como despectivamente, recibe, dice, a los pecadores y con ellos come. Entonces el Señor le da una hermosa enseñanza sobre la oveja, sobre la moneda perdida y sobre el hijo pródigo. Y hoy quiero hablar un poquito de cada uno. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba en esta preciosa hora y bendigo tu nombre. Gracias te damos, Padre mío, por tu amor y misericordia. Te alabo una vez más porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por este tiempo que tú me das para compartir con los amigos y la amada audiencia que están del otro lado. Señor, que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Amén.
de todas las parábolas, enseñanza que el Señor relató, enseñó, valga la redundancia, la que representa al hijo pródigo, tal vez sea la más conmovedora, la más recordada. Esta historia solo aparece en este evangelio que lleva el nombre de Lucas, aquel hombre que a través de la historia fue buscándolo y encontró, gracias a los discípulos que le fueron contando, cómo el Señor hacía prodigios y milagros. En esta escritura la encontramos que en este capítulo observamos que los escribas y fariseos murmuraban, bendito sea Dios, de la gracia del Señor, mientras que los tenidos por grandes pecadores, entre ellos los recaudadores de impuestos, entre ellos hombres y mujeres pecadores, se acercaban a Jesús. Me encantaría que en esta hora aquellos que están del otro lado se acerquen al Señor. Y a Jesús le da la oportunidad de pronunciar 3 parábolas, como dije al principio, la de la oveja perdida, la moneda perdida, y la tercera, que es la que más voy a usar hoy, el hijo pródigo. Y el hijo pródigo es uno de los mensajes más motivadores que ha conquistado, gracias a la obra del Espíritu Santo, muchos corazones, tanto de hombres y mujeres, para venir a los pies de Cristo, el hijo pródigo. En estas 3 parábolas, bendito sea el Señor muestra a los fariseos y a los escribas que a pesar de todas sus recriminaciones, Él no quería dejar manifestar su gracia y condenar la justicia de ellos. La acusación de los líderes judíos de aquel entonces, religiosos, en el primer siglo era que Jesús compartía con pecadores, ignorando a qué vino el Señor. Él era el Mesías, Él vino para salvar a los que se habían perdido. Bendito sea Dios en esta hora. Y nuestro Señor venía justamente a compartir, comer con pecadores, mujeres y hombres que no estaba bien visto por la sociedad de aquel entonces. Y la acusación de parte de los fariseos y escribas preparó este escenario para estas 3 parábolas, y entre ellas la del hijo pródigo, en la que el Señor le enseña a las autoridades judías y a cada uno de nosotros, usted que está del otro lado, en la actualidad, cómo el Padre trata con los pecadores. Jesús, el Señor, enseña estos 3 ejemplos para corregir el punto de vista sobre el carácter de nuestra forma de ser, pero a la vez el carácter de la naturaleza amorosa de Dios. Es decir, cuál es su actitud hacia los perdidos, hacia los necesitados y quebrantados de corazón, y a poner en libertad a los oprimidos por el Dios de este siglo. Cuando Jesús vio el modelo que los maestros de la ley y los fariseos le estaban dando a esa gente de aquel entonces, y cómo lo despreciaban ellos, esa gente venía de una escuela que a Jesús no lo convenció, no le agradó. Entonces Jesús decide contarle estas 3 historias y lo ilustra cómo es el corazón del Padre. ¿Hacia quién? Hacia los marginados, desamparados y perdidos. Yo una vez estuve perdido y hoy, gracias a la inmensa misericordia de Dios, estoy aquí compartiendo con ustedes este mensaje. Cada una de las parábolas concluye ¿con qué? Con alegría, con regocijo y celebración. Por ejemplo, el de la oveja y el de la moneda. Y después llega el Señor a contarle que un padre tenía 2 hijos, el menor y el mayor. Pero el menor le dice al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que el padre lo va a repartir. Pero según la ley, la herencia del hijo menor era solamente 1/3 y la del mayor era el 2/3, conforme al Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 21. Que Dios te bendiga donde estés. En la mayoría de los casos,
bendito sea Dios, recibían la herencia cuando no estaba más el padre, o sea, al fallecer. Y a veces algunos padres optaban, mientras estaban en vida, en dividir la herencia. Y de esa forma se retiraban de la administración. Aquí lo que no es correcto es que el hijo menor inicia la división de los bienes. Lo primero que observamos en este joven menor es su actitud exigente hacia su padre. De esta forma me mostraba así qué puede mostrar un joven hacia su padre. Hoy lo vemos en todos lados. Es la falta de respeto a la autoridad del padre, que es la cabeza de familia. El joven no le pide amablemente su parte y carece de toda gracia y tacto en cuanto a su elección, en cuanto a sus palabras, hablándole a su propio padre. Él es exigente con su padre, sabiendo que su padre es amoroso, es bondadoso. Y el joven le dice con estas palabras: dame mi parte de la herencia ahora. Ambos hijos estaban muy bien felices de que su padre dividiera la propiedad, o sea, su propiedad, su herencia, entre los dos. Inmediatamente el hijo menor, ¿qué hace? Liquida esos bienes para obtener, ¿a cambio de qué? Obtener dinero. Lo primero que usted y yo necesitamos entender es que este hijo menor lo tenía todo en su casa. El hijo menor tenía un padre que lo amaba incondicionalmente. Se preocupaba por él, se preocupaba por su hijo, por su bienestar. Y aquí nos percatamos cuando vemos que este padre amoroso, aunque por dentro se siente triste cuando el hijo le pide su parte, se siente triste por la actitud, bendito, de su hijo, decide darle la parte de la herencia que le corresponde. Y es así que, como dije, lo cambia por dinero y se toma el raje, como decimos acá, se va de la casa del padre. El padre, como es amoroso, lo ama, dice que cada día esperaba el regreso de su hijo. Este joven no solo tenía un padre amoroso, sino un padre próspero, un padre hacendado en cuanto a ¿qué? A la economía. Él era dueño de tierras, animales, y a la vez tenía siervos que lo servían. Bendito sea, empleados en su casa. Este hijo tenía también, mientras estaba ahí, autoridad en la casa y sobre ¿qué? Sobre lo que poseía el padre, él también, porque era parte de la familia. Todo eso mientras él permanecía en su casa. Al ser su padre un hacendado, él, como también es un hijo, también lo era heredero de todas las cosas. Bendito sea Dios en esta hora. Y los siervos que estaban al servicio del padre, también estaban al servicio de estos dos hijos, tanto del menor como del mayor. Inmediatamente hay un cambio en esa familia. El hijo menor, obviamente, se ve que se empezó a cansar de estar en la casa de su papá. Este joven seguramente quería ser un hombre y experimentar más allá, saliendo bajo las alas protectoras de su papá. Salir y experimentar el mundo allá afuera, fuera de la vista de su padre. Bendito es el Señor. Observamos en la palabra de Dios que el padre no discute con este hijo menor, ni trató de hacerlo razonar, ni entender para que se quedara. A veces en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, hay hermanos y hermanas que empiezan a mirar al mundo, y usted, como es el líder, el pastor, va a dejar que se vaya, le va a dar enseñanza, le va a hablar, pero cuando hay un espíritu ya en su corazón, en su mente, ninguna enseñanza le va a hacer que se quede. Se van a ir y hay que dejarlo ir. Dios te va a traer o con dolor o con amor.
porque cuando sos hijo vas a seguir siendo hijo o hija por más que te vas de la casa de Dios. Y aquí pasa lo mismo, este joven se va y el padre con dolor lo deja que se vaya. A veces deben pasar esta gente, en este caso sería el hijo menor, pasar por dolores. Y el dolor es un buen maestro para cada uno de aquellos que se van de la protección del Señor. El dolor te va a hacer reflexionar, porque si usted lee todas las escrituras en el capítulo 15 de Lucas, va a ver cómo él pasa por diferentes partes dolorosas, pero luego él va a recapacitar. Y aquí vemos que este hijo se va. Nosotros como padres, yo tengo hijos, no podemos proteger a nuestros hijos de las lecciones de la vida, de lo que el mundo da. Solo el dolor muchas veces puede enseñar a nuestros hijos a que ellos recapaciten y reflexionen. Los jóvenes muchas veces confían en sus padres, obviamente, porque le hemos dado una enseñanza, le damos las cosas, le dimos colegio, universidad, pero a veces las lecciones de la vida es bueno para los jóvenes. ¿Y qué pasa cuando se van? Ahí sí van a entrar a ver cómo es el mundo. En algún momento, en cada hogar, en este momento, los jóvenes deben ser liberados del nido. ¿Para qué? Para volar por su cuenta. Los años de adolescencia deberían ser años de enseñanza muchas veces para la juventud y preparación en esta vida, para que ellos puedan ver cómo se sufre en el mundo. Pero mientras están bajo la protección del Padre, nos preocupamos por todo. Dios es así con cada uno de nosotros. A Dios, al Espíritu Santo, le entristece mucho cuando un hijo, una hija de Dios se va de su casa. El líder lo prepara, le enseña, ora por él, le ayuda, pero en un momento le entra un espíritu y se va. Qué triste, ¿no? Pero bueno, está todo escrito. Y dice que este muchacho le dice, dame la parte de bienes que me corresponden. Y sucede así, que ese hogar feliz donde él permaneció, estuvo, había de todo, pero él deseaba algo más allá. Él no pudo ver el amor del Padre, no pudo ver el compañerismo con el Padre, no pudo ver la alegría que había en esa familia, no pudo ver las comodidades. A veces los hermanos en la iglesia no ve el amor del pueblo, no ve el amor del líder, no ve ese gozo que hay, el compañerismo, las comodidades, pero se van. Y algunos lamentablemente van a sufrir. Pero que Dios tenga misericordia de usted si hoy se apartó del Señor, y tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, y esto no es una amenaza. Dios te ama y de alguna forma te va a traer nuevamente a Él. Quizá vas a tocar lo más fondo posible, como es este muchacho que sigo contando esta hermosa historia. Bendito sea Dios en esta hora. Entonces él dijo para sí, el joven, ¿qué dice? Estoy cansado de la disciplina. Obviamente en la casa de Dios hay disciplina, hay oración, hay alabanza, hay escritura, palabra de Dios, agradecimiento. Pero él estaba cansado. Ya no me gusta estar aquí. Me gustaría desplegar mis alas, y he mirado otros pastos, he mirado otra iglesia, he mirado el mundo y parece que es mucho mejor, más verdes, según la opinión, como ve ese hombre o esa mujer hermano en Cristo. Y desde su hogar el joven mira hacia dónde, hacia el exterior, hacia el mundo. Y él dice, si solamente pudiera salir, pudiera irme lejos, solo sería maravilloso. Esa es la persona, el hermano, la hermana que ya quiere apartarse del Señor. Ya no le agrada nada, no le gusta nada, no le gusta absolutamente nada de lo que habla su líder, no le gusta nada de cómo se lleva la administración de la palabra de Dios. Ya quiere salirse de ese entorno. Entonces, quizás dice, el mundo es mejor. Y bueno, no sé si discutió con su papá o no, no sé, la Biblia no me dice,
no sé si hubo un cruce de palabras, pero automáticamente se pierde esa relación y ese compañerismo que tenía él con su papá. Su padre pasa a proceder y le entrega la parte que le corresponde, esos bienes. Y el hijo menor salió con su bolsillo lleno de dinero. Bendito sea Dios en esta hora. Dinero por el cual él no hizo nada, él no trabajó, riqueza que él no había conseguido porque lo consiguió su padre. Todo lo que este joven había recibido le había sido dado ¿por quién? Por su papá. Él no hizo nada, si él estaba en la casa nada más. Él estaba bajo el entorno. Usted a veces en la iglesia no hace nada. El pastor hace todo, el líder hace todo, el líder ora, el líder ayuna, pero usted está todo, está en la casa de Dios y a veces le dice, vamos a la iglesia, vamos a reunirnos para ayunar y orar, y de toda esa multitud aparecen, si es mucho, 5. ¿Por qué? Porque vamos a ayunar y a orar. Aquí este muchacho tenía todo, él no hizo absolutamente nada, él no trabajó, pero el Padre, por misericordia, se lo da. Porque es un Padre amoroso y un Padre generoso. Y así fue que el hijo menor se marchó. Se marchó, la Biblia dice, a un país lejano, a una provincia apartada. Y ahora ya este joven llegó a ese lugar. Llegó a ese lugar donde hay otros pastos más verdes según su visión. Porque acá hay que entender algo. Todo pasa por la visión del hermano o la hermana cuando se va de la iglesia. Porque cuando el hermano o la hermana está en la iglesia y está gozoso, ve todo hermoso, pero cuando se desvía del Señor, ahí empezamos a ver como Pedro, a escuchar huracanes, tormenta, nos desviamos y vienen las críticas, las murmuraciones. Y ahí es cuando nos queremos ir ¿a dónde? A otra provincia apartada, en un lugar lejano. ¿Y qué pasa? Llega a ese lugar y empieza a malgastar los bienes, a gastar ese dinero por el cual él no se ganó, gastar ese dinero por el cual no trabajó. Y empieza a malgastar en mujeres, en placeres, con amistades que estaban ahí porque él le pagaba todo. ¿A quién no le gusta ser invitado y decir, no pague, pago todo por mi cuenta? Y dice las Escrituras que vive durante ese tiempo perdidamente. ¿Y qué más dice? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino ¿qué? En esa provincia, vino hambre. Cuando usted se va de la casa de Dios, va a empezar a tener hambre porque no va a escuchar la palabra de Dios. Usted mientras venga a los cultos, los martes, los jueves, los sábados, los domingos, o de esos 4 días quizá venga 2, quizá venga 1. Tenemos los marteros, los jueveros, los sabateros, los domingueros, pero a veces de los 4 reuniones viene uno y a veces ninguno, porque ya está mirando otros campos. Ya empieza, porque esta palabra no me gusta. Y aquí con este joven pasó lo siguiente. Dice que vino hambruna, vino un gran hambre. Pronto el mundo va a entender el hambre que va a venir a la tierra, pero no hambre de lo que alimenta lo que usted ve, nuestro ser, sino hambre por falta de la palabra de Dios. Y ya se empezó a sentir. Son muy pocas las iglesias que hablan verdaderamente de las Escrituras. Y aquí este joven empezó a faltar todo. No solo que él se encontró en una mala situación financiera, sino que en esa provincia donde él estaba llegó la crisis económica. No había nada. Él pensó que en esa provincia los pastos iban a ser más verdes, pero ¿qué pasó con esos pastos verdes? Se secaron, no había nada. Él vio que las personas a su alrededor empezó a tener también hambre, sufrían hambre. Lo cierto es que él no se atrevió por ahora a regresar a la casa del Padre, o sea, a su casa. Usted a veces quiere regresar a la casa de Dios, pero le entra un espíritu y dice, ¿qué dirán? No importa, usted vuelva, usted no le va a rendir
en el futuro a sus hermanos, al pastor, al líder, porque usted le va a rendir su situación en el futuro a Dios. No se olvide que todos pasaremos por el tribunal de Cristo mientras estemos en este cuerpo y vamos a ser juzgados estando en Cristo o fuera de Cristo. Los que están de la familia de Dios van a ser juzgados para recibir su recompensa. Los que están fuera de la fe de Cristo van a ser juzgados por sus obras, por lo que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo. Y este muchacho quería volver, pero no se animaba. Algo estaba mal en él. Pero bueno, empezó a buscar a sus amigos, aquello que él había pagado todo. Obviamente nadie le ayudó, todos le cerraban las puertas. Quizá usted está buscando una salida en su amigo, en su amiga, pero te están cerrando las puertas, te están cerrando todo y usted ya no sabe dónde ir. Mire, la salida, haga como este muchacho, volver al Padre. Tu única salida hoy se llama Jesús. Tu única salida hoy es el Cristo de la gloria. No busquen la religión, no busquen la sociedad, no busquen el hombre, no busquen la mujer. Búscalo en el Señor. Solo Jesús te puede dar lo que está buscando y anhelando. Y él recurre a todos sus amigos, aquellos que parecían que estaban dispuestos para prestarle ayuda en los momentos más difíciles, aquellos que él había invitado, como dije antes, y él le manifestaba por su situación que estaba pasando. Muy mal, muy mal. Llegó a tener hambre y le pide a esta gente y ellos obviamente no le dan. Y a medida que van pasando los días, vio que los días van pasando. El curso de la vida sigue normal. Pasan los días, las puertas cada vez más se le van cerrando y después de recorrer toda una lista de amigos y amigas, todos los rechazaron a él y conclusión por parte de él, no tenía un verdadero amigo en la provincia donde él está. Yo solo tengo un solo amigo hoy por hoy. Mi amigo se llama Jesús. Todo aquello que yo consideraba mis amigos me han fallado. Por eso no quiero más amigos, excepto uno, Jesús. Jesús es el mejor amigo. Él nunca te va a fallar. Todo lo contrario, te va a extender la mano cuando te estás hundiendo. Es muy difícil tener un amigo en estos tiempos. Es muy difícil tener una amiga. Solo Jesús te puede dar esa amistad incondicionalmente. Y aquí él no encontró en esa amistad, en esos amigos o amigas. Todos le rechazaron. Y él empieza a ver dónde podía conseguir trabajo y termina saliendo fuera de la ciudad y se acerca un hombre a un hacendado, bendito sea su nombre, que criaba cerdo y este le pide trabajo y este le da su petición. Seguramente le dijo, no puedo pagarte, no tengo dinero, tú sabes la situación por la cual estamos pasando en este país, pero sí te puedo dar que vayas a darle de comer algarrobos a los cerdos allá donde tengo en mi campo. Y dice las Escrituras que el hacendado le envía para apacentar esos cerdos. Y dice las Escrituras que él deseaba llenar su vientre ¿de qué? De la misma comida de los cerdos. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué pasa? Nadie le daba. Ni la comida de los cerdos podía comer. Imagínense, nadie le daba. Cuando el Señor Jesús contaba esta parábola a los fariseos, escribas judíos que estaban ahí, maestros de la ley, que estaban obviamente las algarrobas que comían los cerdos, pero que nadie se les daba todo eso. Dice que los fariseos, publicanos y escribas que escuchaban esta parábola, no vio seguramente poder evitar una mueca, una incomodidad, una repugnancia. ¿Por qué? Porque Jesús le tocó la parte más moral al judío, que el judío no podía caer en tan bajo estado. Les recuerdo que esta parábola estaba contándole el Señor y tomó como ejemplo a este joven, obviamente judíos, bendito sea su nombre. Les recuerdo que los judíos no tienen contacto con los cerdos y
según la ley Moisés, ¿no es cierto? Y ellos quedaban excluidos, no podían tener, ellos no te comen nada de lo que venga de los cerdos. Pero rebajarse y estar viviendo con los cerdos era inconcebible para aquellos que estaban escuchando. Era también repugnante para los escribas, fariseos y maestros de la ley. Para los judíos era una imagen que este hombre había llegado al punto más bajo de su vida. Realmente este joven había tocado fondo. ¿Cuántos de los que están del otro lado hoy quizás están tocando fondo? ¿Todo por qué? Porque no van al Señor. ¿Todo por qué? Porque no claman al Señor. ¿Todo por qué? Porque se fueron de la iglesia. ¿Todo por qué? Porque dejaron la casa del Señor. Quizás este mensaje no es para una persona que por primera vez está escuchando, pero gloria a Dios por si lo está escuchando. Es más bien para aquellos que han dejado de congregarse, han creído que en el mundo le va a ir mejor, pero te puedo asegurar que el mundo te va a ir peor, porque tú en la casa del Padre tenés de todo, pero en el mundo hay uno que te está esperando para destruirte, matarte, herirte, y lo dejamos ahí. Alabado sea Dios. Y alguien diría, este es un pecador, quizás para el escucha, que no se va a salvar, pero yo te puedo asegurar que este mensaje es para el pecador que sí se va a salvar, porque Dios quiere que tú vuelvas al Padre, que el hijo vuelva a la casa. Y cuando este hijo menor se fue de la casa de papá, él estuvo malgastando todo el dinero por el cual él no había trabajado. Pero ¿qué pasó? Él seguía siendo el hijo de papá. Esa realidad nunca se cuestionó. Cuando él cayó tan bajo que llegó a tocar fondo, viviendo con los cerdos, él seguía siendo el hijo de Dios. Nunca dejó de ser el hijo de Dios. En esta hermosa historia que estoy compartiendo con usted, que está del otro lado, contada por nuestro gran maestro, por el Verbo hecho carne, por el creador de la humanidad, por el creador de todo cuanto existe y no existe, por Jesús, nunca hubo duda acerca de que este joven era o no el hijo extraviado de la casa del Padre. Él fue hijo durante toda esos primeros años que estuvo en la casa de papá. Él siguió siendo hijo durante toda esa aventura que fue y malgastó todo lo que el Padre le dio, pero él siguió siendo el hijo. Usted que está del otro lado y quien te habla, debemos entender cuál es el énfasis principal de esta hermosa historia. La parábola que está contando Jesús no explica cómo un pecador se salva. Sí revela algo el corazón de papá. Sí revela algo el amor de Dios hacia tu vida. Bendito sea Dios. Santo es el Señor. Pero vamos a ir adelantando porque la hora avanza, la hora no perdona. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, acá el hijo pródigo, el que estaba con los cerdos, que nadie le daba de comer al garrobo, dice que volviendo en sí, dice así, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Prestemos atención en estas tres palabras. Volvió en sí. Qué lindo sería que usted que está ahí donde está escuchando, vuelva en sí y se dé cuenta de cómo Dios le ama a usted. El pecado muchas veces produce un efecto terrible en cada uno de nosotros. Nos hace ver el mundo desde un punto de vista falso, engañoso. No se olvide que el padre de las mentiras se llama Satanás. Y a veces nos vemos a nosotros mismos bajo una luz equivocada. Cuando usted y yo nos encontramos bajo la influencia del pecado, no vamos a mirar correctamente, no vamos a ver a Jesús correctamente, porque hay algo sobre tu vida que te separa de Dios. Cuando este hijo, el menor, estaba en la casa del Padre, él miraba hacia afuera en dirección a una provincia apartada y lejana. Todo a él le parecía hermoso, a él le parecía bueno,
todo viendo desde lo visual. Por eso Jeremías dijo en su libro, engañoso es el corazón. Tu corazón, mi corazón, nos pueden engañar. Ojo, tengamos mucho cuidado. Alabado sea Dios. Este muchacho veía pastos verdes, pero ignoraba que un tiempo después esos pastos se iban a secar. Dice la palabra de Dios, o como está escrito, y volviendo en sí este joven, lo primero que hizo, ¿qué fue? Razonar. A veces el hijo o la hija pródiga de una iglesia tiene que razonar. Tiene que volver en sí y acordarse donde Dios te levantó, donde Dios te rescató, donde Dios te dio ese privilegio de ser un hijo o una hija. Quizás para este momento usted se olvidó del favor de Dios. Tengamos cuidado. Dios es celoso. Él ama a los que le aman. Tengamos mucho cuidado. Y dice que él, volviendo en sí, lo primero que hace es razonar. Usó ¿qué? Su inteligencia. Pensó algo así. Yo soy un hijo de mi padre, o ¿por qué no una hija? Y aquí me encuentro en una provincia lejana, apartado, revolcándome con los cerdos, viviendo en una posilga. Y en casa de mi padre, todo está pensando, los trabajadores, los siervos, los empleados, viven mejor que yo, que soy un hijo. Él recapacita, que muchas veces nos hace falta muchos que se van de la iglesia, recapacitar. Y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida, abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Qué bueno que sería que usted que está del otro lado vuelva en sí, use su inteligencia, use su razón y diga, ¿por qué me fui de las alas protectoras? Jesús una vez dijo que miraba a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Mas no quisiste, Jerusalén. A veces somos culpables de nuestras malas decisiones que tomamos, porque mientras estamos en la casa de Dios, usted está protegido, porque hay alabanza, hay palabra de Dios, hay amor, hay cariño, somos un cuerpo. Pero cuando a usted le entra un espíritu y ve con sus ojos que el mundo es mejor, ahí es cuando va a empezar tu declive hacia lo más profundo. Pero ¿qué dice este muchacho en el versículo siguiente? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, Padre. Primero dijo, he pecado contra el cielo, luego contra ti. ¿Por qué dice primero contra el cielo? Porque en el cielo está el Dios y después le dice al Padre. Usted cuando vuelva a la casa de Dios, porque yo sé que este mensaje a alguno le está llegando en esta hora. Usted primero te tiene que pedir perdón al Padre que está en el cielo. Luego pídale perdón a su líder que está ahí, a su hermano. Perdón mi hermano, perdón hermanos, perdón mi hermana, perdón pastor. He faltado primero con papá y he faltado con usted. Pero vuelvo aquí nuevamente. ¿Para qué? Para recibir vestido nuevo, para recibir un nuevo anillo, para recibir ¿qué? Sandalias nuevas. Fíjese que este muchacho toma la decisión. Quizás hoy alguno de los que están escuchando tiene que tomar una decisión y volverse a la casa del Padre. Él dice que toma esa decisión. Volvamos al Padre. Dice que el Padre salía y miraba. El Padre no estaba metido mirando DirecTV, Netflix, ahí comiendo, tomando. No, el Padre oraba por su Hijo. Señor, trae nuevamente a mi hijo. Señor, trae nuevamente a mi hija. Porque acá se trata del hombre y de la mujer
El evangelio es para ambos, no es para uno solo. Dios ama en general. Y dice que el padre salía por la mañana, miraba al horizonte, a veces venía su hijo y no nada. Volvía, seguía en sus cosas, en comunión con Dios, y por la tarde, ante la caída del sol, salía nuevamente a mirar a ver si ese hijo que había estado hace un tiempo con él volvía. Y así los días van pasando. El hijo a todo esto, ya la ropa no tiene más porque está con la única que tiene puesto. No se ha bañado prácticamente en todo ese tiempo. Sus zapatos ya están destruidos, sus sandalias. Tiene olor porque no se ha bañado. Pero el padre insistía, mi hijo volverá. Mientras usted está apartado, a usted le digo, varón, mujer, hay uno que está orando por usted. Puede ser tu pastor, tu líder, el Señor Jesucristo, tu familia, tu entorno que son creyentes, aquello que usted tiene como amigo, que también vio esos amigos como aquellos 4 amigos que llevan a ese paralítico. El paralítico no se podía mover, pero esos 4 amigos decidieron jugarse por su amigo. Esos son verdaderos amigos. Hoy es difícil encontrar, pero no es imposible. Hay un amigo que te está esperando con los brazos abiertos. Y pasa el día, el papá salía a la mañana, miraba, nada. Salía a la tarde, mientras tanto el padre se encomendaba a aquel que lo va a traer de alguna forma. El hijo pródigo a todo esto estaba más débil porque no sabemos cuánto tiempo él no se había alimentado. Usted que se apartó del Señor, literalmente, espiritualmente, usted está débil porque usted no consume palabra de Dios. Usted está consumiendo otro tipo de escritura. Usted está viendo algo lindo, pero en realidad no es lindo porque detrás de eso te va a traer sufrimiento, te va a traer dolor, te va a traer angustia. El diablo, tu enemigo, que usted quizá diga, no existe, no creo, es tu problema, existe. Te va a ir sacando de las alas de la casa de Dios para destruirte, para matarte, porque Él vino con una sola misión a este mundo. Cuando Dios lo botó del cielo, lo echó, porque quiso ser más que Él vino a este mundo para una misión, destruir a los hijos de Dios, pero no pueden, porque aquel que murió en la cruz tiene poder. Que el Señor reprenda al diablo en esta hora. Y dice que en un momento dado sale el padre y ve allá que viene algo, pero el padre no se quedó paradito, sale corriendo hacia el hijo, sale corriendo. Cualquier padre se quedaría en la casa para que el hijo vuelva a su casa, le abra la puerta, y él, acá fue lo contrario. El amor de Dios es incondicional. Él te ama perpetuamente. Sus misericordias va de generación en generación. Y sale corriendo. ¿Y qué va a hacer el padre? Lo va a abrazar a un hijo maloliento, un hijo andrajoso, un hijo que no tiene perfume de Calvin Klein, no tiene perfume de Herrera, por darle algunos nombres. Bendito, él va y lo abraza. Dios te ama, no importa lo que has hecho hasta el día de hoy. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a tener comunión con tu papá, con tus hermanos. Vuelve. Y dice que cuando lo abraza, lo besa, no deja de besar, viene detrás del papá los sirvientes, los empleados, y le dice, trae el mejor vestido, trae el anillo, traele sandalias nuevas. ¿Por qué le dice que le va a cambiar? Porque el vestido es vestirnos con el amor de Cristo, es vestirnos en su carácter, vestirnos en sus acciones, vestirnos en la visión de Cristo. También es un tipo completo del amor de Dios en tu vida. Cristo es nuestra justicia, en quien somos
justificado delante del Padre. Le da el anillo. ¿Qué significa? Toda esa autoridad que él había perdido mientras estaba en la casa del Padre, él lo tenía. Pero cuando se va de la casa de papá, él lo pierde todo. Pero el papá, como es Padre amoroso, bondadoso, le da el anillo. Te hace nuevamente levantar tu dignidad. El anillo nuevamente te da autoridad como hijo. El anillo te da poder. El anillo también indica que Dios te restauró de ese tiempo. Yo no sé cuántos años, meses hace que usted se fue de la casa de Dios, pero hoy es el día que usted haga lo siguiente, volviendo en sí. Vuelva en sí en esta hora. Vuélvase a Jesús. ¿Qué más le dice al sirviente? Cambiarle la sandalia. Esa sandalia que ya le faltaba los broches, ya estaban rotas, estaban destruidas prácticamente. Y le da unas sandalias nuevas. Les recuerdo que los sirvientes andaban descalzos, pero él no era sirviente, él era un hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen que andar calzado con el apresto del Evangelio. Dios te llama para restaurarte. Dios te trae nuevamente para volverte a decir, hijo mío, hija mía, te devolvemos esa autoridad que tenía mientras estaba en la casa de Dios. No hay diablo que te va a tocar, porque Dios se hace responsable. Concluimos que en esta parábola, en esta enseñanza del hijo pródigo, nos enseña la relación entre el Padre y con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, usted que está del otro lado y quien te habla, somos como el hijo menor que recibe esa herencia, que es la vida. Recibimos de parte de Dios la vida, recibimos de parte de Dios el bienestar, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero cada uno de nosotros somos responsables delante de papá si lo vamos a malgastar esos bienes que hemos recibido. Muchos de nosotros lo malgastamos en avaricias, odios, rencor, engaño, falta de valores, orgullo, altivez, guerra. Todo eso es producto de que en ese corazón no está papá. Todo es producto de que en ese corazón no está el Espíritu Santo. ¿Qué más nos puede enseñar esta hermosa enseñanza de la parábola del hijo pródigo? Que cuando aquel hombre que le faltaba las 99 ovejas fue y la encontró, lo cargó en sus hombros y la trajo nuevamente al redil. Hizo fiesta. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, se aparta y vuelve, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, les recuerdo que pecado es todo aquello que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, le es pecado. Para la Biblia es pecado, es desobediencia. ¿Qué valores podemos extraer de esta hermosa historia? Cuando la mujer encontró esa moneda, esa dracma perdida, dice que llamó a las amigas, los trajo a la casa, hizo fiesta. Cuando usted vuelve a casa, cuando un pecador arrepentido se vuelve al Señor, hay fiesta en los cielos, los ángeles, querubines, serafines, todo cantan dándote, por eso vale más un alma que todo el oro del mundo. Los valores que podemos extraer de esta enseñanza es, primero, arrepentirnos para luego tener el perdón. Padre, hasta aquí tu palabra. Gracias te doy en esta hermosa hora. Bendigo tu nombre una vez más. Gracias, Señor, por tus misericordias. Te pido por aquellos amigos y amigas, por los hijos pródigos que hoy nos están congregando, que vuelvan antes de que sea muy tarde, que vuelvan a tu casa, que se reconcilien contigo, Señor, para recibir nuevamente vestido nuevo, sandalias nuevas y anillo nuevo. Toda esa autoridad que antes lo tenías con el Padre, que tú lo vuelvas a recibir cuando volvés a casa de papá. Mientras tanto,
seguís con las sandalias rotas, vestido andrajoso, sucio, maloliento. No tenés poder porque el enemigo te va a destruir. Y si no te destruyó, es porque papá todavía está orando por tu vida. Para que usted, escuchando esa oración de papá, como oró Jesús por sus discípulos, vuelva en sí y diga: he pecado contra el cielo y contra ti, papá, por eso me vuelvo a casa. Dios te bendiga, gracias, comparta el video, si le es de bendición, comparta con sus seres queridos, con todos aquellos que usted quiera, y si quiere mantener este mensaje a través de radio, que son varias, y quiere ofrendar para la obra de Dios, le doy mi WhatsApp, es +54 911 6909 1958. Si quiere hacer una pequeña donación para que siga el mensaje, porque no es solo una radio, son varias, y todas se paga, obviamente. Yo trabajo, gracias a Dios, mi esposa también, y mantenemos muchos de los programas con nuestro salario. Son muy pocos los hermanos dadivosos. Usted sabe que la ley de dar te va a dar. Si usted da, Dios te da. Con esto no le estoy obligando a nada. Hay una ley. Si usted pecó, hay una ley que te va a castigar por tus pecados. Aquí es así. Si usted da para la obra de Dios, Dios te va a retribuir el 100, el 70 y el 30 por 1. Así que te repito mi WhatsApp, +549, que es prefijo de Argentina, 11 6909 1958. Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo sábado. Paz del Señor.